¿Qué harías si la persona que pasaste meses tratando de olvidar regresara a tu vida, no como un desconocido, sino como lo único que se interpone entre tú y el futuro que planeaste? Esta historia es la prueba de que el amor verdadero rara vez llega a tiempo y que la espera, sin importar cuán dolorosa sea, puede valer exactamente la pena. La mañana en que Catherine Elroy decidió renunciar fue la misma mañana en que James Calloway entró a su panadería por primera vez. Era principios de noviembre en Glasgow, 2019. La ciudad olía a lluvia y diésel. Catherine había estado despierta desde las 4, como siempre, midiendo la harina al tacto y observando cómo las farolas se difuminaban contra las ventanas mojadas de Elroy and Daughters. El letrero sobre la puerta todavía llevaba el nombre de su abuela. La deuda adentro era enteramente suya. Ya tenía la renuncia en su cabeza. Las palabras alineadas como panes en una rejilla. Iba a cerrar. Iba a vender el equipo, saldar lo que pudiera y encontrar un trabajo tranquilo en algún lugar que no le exigiera todo y no le devolviera casi nada. Y entonces la puerta se abrió. James Calloway era alto y distraído, cargando una bolsa de laptop que claramente era demasiado pesada para la forma en que la sostenía. Miró la vitrina de la manera en que la gente mira las cosas que no esperaba necesitar. Pidió un café y un croissant sin sentarse, y cuando Catherine los deslizó por el mostrador, él la miró por primera vez y dijo: «Disculpa, nunca pregunté tu nombre». Ella le dijo. Él le dijo el suyo. Se sentó. Regresó a la mañana siguiente y a la siguiente. James era arquitecto, no del tipo con una oficina ordenada y clientes locales. Trabajaba para una firma que lo enviaba a donde estuviera el proyecto, lo que significaba que había estado, en los últimos 3 años, en Lisboa, Helsinki y Abu Dhabi. Estaba en Glasgow por 4 meses, un desarrollo residencial junto al río. Lo dijo sin dramatismo, solo información, pero Catherine escuchó el reloj debajo de sus palabras. Se dijo a sí misma que eso estaba bien. Un hombre con fecha de caducidad era un hombre que no podía decepcionarla lentamente. Su expareja, David, había tardado 4 años en irse. 4 años de casi. Y tal vez, y lo resolveremos, hasta que una mañana entendió que había construido toda su vida alrededor de un futuro en el que él había dejado de creer mucho antes que ella. Había vertido ese dolor en la panadería, en demostrar algo. Seguía vertiendo, así que mantuvo a James a una distancia prudente, amable, profesional. Recordaba su pedido. Le preguntaba por su trabajo sin preguntar por su vida. Y él, para su mérito, no presionaba. Se sentaba en la mesa de la esquina y dibujaba en papel. Papel de verdad con un lápiz de verdad, lo cual ella encontraba inesperadamente conmovedor. A veces le mostraba algo. La curva de una escalera. Una ventana orientada en la dirección equivocada a propósito, para captar una luz específica de la tarde. Una noche de diciembre se quedó hasta la hora de cerrar. No esperándola, solo absorto en su trabajo, y ella había olvidado que estaba ahí hasta que apagó las luces principales y lo encontró todavía en la esquina, mirando hacia arriba, avergonzado. Le ofreció la última rebanada de un pastel de nuez que iba a tirar. Él lo comió de pie junto al mostrador, mientras ella limpiaba las máquinas. Hablaron durante 1 hora sobre nada importante. La casa de su madre en Inverness. La receta de su abuela para las galletas de mantequilla que habían iniciado todo esto. El silencio específico de una ciudad a las 7 de la tarde, cuando los trabajadores se han ido a casa y la gente de la noche aún no ha llegado. Ella cerró con llave y caminaron en la misma dirección durante 2 cuadras antes de separarse. Él no pidió su número. Ella no se lo ofreció. Pero algo había cambiado. Lo sintió de la manera en que sientes un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Durante enero y hasta febrero, las visitas se hicieron más largas. La conversación se volvió más aguda, más honesta,
Él le contó sobre un edificio que había diseñado al inicio de su carrera, en Dublín, que había sido demolido después de 10 años por un cambio de zonificación. No había hablado de eso con nadie. Ella le contó sobre la mañana en que encontró las notas manuscritas de su abuela guardadas dentro de una vieja lata y se dio cuenta de que había estado haciendo los scones ligeramente mal durante 3 años. Pequeñas confesiones, del tipo que importan más de lo que parecen. Ella comenzó a notar la forma en que él hacía espacio para sus frases, la forma en que la miraba cuando ella no lo estaba mirando, la forma en que siempre dejaba una pequeña propina incluso cuando casi no había pedido nada, discretamente, como si le avergonzara la amabilidad. Se estaba enamorando. Sabía exactamente lo que era y no podía detenerlo, y estaba furiosa consigo misma por no detenerlo. Entonces, en la segunda semana de febrero, su socia Helen encontró el error. No había sido culpa de Catherine. Esa era la parte brutal. Un proveedor les había estado cobrando de más durante 14 meses, cantidades pequeñas, lo suficientemente inconsistentes como para ocultarse en los informes trimestrales. El total era significativo. Lo suficientemente significativo como para que Catherine tuviera que sentarse cuando escuchó la cifra. Lo suficientemente significativo como para que cerrar la panadería ya no fuera solo un plan silencioso en su cabeza. Era una posibilidad real e inmediata. No se lo dijo a James. No sabía por qué, excepto que decírselo se sentía como pedir algo que no tenía derecho a pedir. Él se iba en 6 semanas. Su proyecto estaba casi terminado. Ella había visto los planos en su mesa. La presentación final estaba programada para finales de marzo. Se alejó en cambio. Conversaciones más cortas. Cierres más temprano. Se dijo a sí misma que se estaba protegiendo. Se dijo a sí misma que estaba siendo práctica. James lo notó de inmediato. No dijo nada durante una semana. Luego, una mañana, cuando la panadería estaba tranquila y ella fingía reorganizar el estante detrás de la caja registradora, él dejó su lápiz y dijo: «Creo que hice algo mal y no sé qué fue». Ella se dio la vuelta. Él la observaba con esa expresión cuidadosa y abierta que ella había llegado a entender que no era su cara profesional. Era la real. Ella le contó todo. El proveedor, la deuda, la decisión alrededor de la cual había estado dando vueltas durante meses. Le contó sobre su abuela y el letrero sobre la puerta, y la sensación de ser responsable de algo que pertenecía a más que solo a ella. Y luego, porque ya había dicho demasiado como para detenerse, le contó sobre David, sobre lo que le había costado confiar lentamente y perderlo todo de todas formas. James se quedó callado por un largo momento. Luego dijo: «No vine aquí solo por los croissants, Catherine. Debería haber sido un momento ligero». No lo fue. Fue el tipo de frase que abre una puerta y la deja abierta. Ella no respondió. Tenía demasiado miedo de lo que diría si lo hacía. Él se fue esa mañana sin presionarla, pero al día siguiente le trajo algo. No un regalo, no flores. Le trajo el nombre de una firma de mediación comercial especializada en disputas con proveedores. Lo había encontrado la noche anterior. No dijo mucho al respecto. Solo deslizó el papel por el mostrador y pidió su café. Ella miró ese papel durante mucho tiempo después de que él se fue. La mediación funcionó. No al instante, no de forma limpia, pero en 3 semanas el proveedor había reconocido el error y se había acordado un calendario de pagos. La panadería no estaba salvada, no todavía, pero no estaba perdida. Había un camino, uno real. Y entonces James le dijo que le habían extendido el contrato. No en Glasgow, en Edimburgo. 3 meses más, un nuevo proyecto, comenzando en abril. Se iba en 9 días. Ella recibió la noticia de la manera en que escuchas algo para lo que ya estabas preparada. Sonrió. Dijo que era maravilloso. Lo creía, en su mayor parte. Esa noche lloró en su coche en el estacionamiento detrás de la panadería. No por mucho tiempo. No era una mujer que se permitiera un duelo largo en estacionamientos, pero lo suficiente como para entender que había cometido un error al permitirse sentirlo y que no se recuperaría de este tan limpiamente como se había recuperado de otros.
A la mañana siguiente, James llegó antes de que ella abriera la puerta. Estaba parado afuera en el frío de noviembre, aunque ya era marzo, el frío aún resistiendo. Tenía las manos en los bolsillos y se veía, por primera vez desde que lo conocía, inseguro. No distraído, inseguro. Ella lo dejó entrar. Encendió las máquinas. Él se quedó de pie junto al mostrador y la observó trabajar, y ella podía sentir cómo él buscaba las palabras. Finalmente dijo: «Me han ofrecido un puesto en Edimburgo, uno permanente. Mi firma abrió un estudio allí el año pasado. He estado rechazándolo durante 2 años porque no quería dejar de moverme. Me decía a mí mismo que necesitaba verlo todo primero, antes de poder elegir algún lugar». Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él dijo: «Edimburgo está a 45 minutos de Glasgow en tren». Ella lo miró. Él dijo: «No te estoy pidiendo que tomes ninguna decisión. Te estoy diciendo que yo tomé una. Les dije que sí esta mañana. Voy a dejar de moverme. Quería que lo supieras antes de irme. Quería que tuvieras eso. Hagas lo que hagas con ello». Ella había pasado 4 años siguiendo el ritmo de alguien más, esperando a un hombre que nunca estaba del todo listo. Se había prometido que nunca lo haría de nuevo. Había cumplido esa promesa manteniendo a todos a una distancia prudente y llamándolo sabiduría. Pero James no le había pedido que esperara. No había prometido y retrocedido. Le había mostrado algo real, en tiempo real, y había dejado la puerta abierta sin pararse en ella. Ella rodeó el mostrador. Se paró frente a él y dijo: «Soy terrible para no preocuparme. Quiero que sepas eso antes que cualquier otra cosa. Me preocuparé por la panadería y la deuda y por si las cosas funcionan incluso cuando claramente están funcionando. No soy fácil». Él dijo: «Lo sé. Te he estado observando manejar este lugar durante 4 meses». Ella dijo: «45 minutos no es muy lejos». Él dijo: «No, no lo es». Ella levantó la mano y le acomodó el cuello del abrigo, que estaba ligeramente volteado. Un gesto pequeño y ordinario. Del tipo que una persona hace cuando ha decidido algo. 2 años después, Elroy Daughters no solo sobrevivía. Tenía una segunda sucursal. Una pequeña, en Edimburgo, cerca del estudio donde James pasaba la mayor parte de sus días dibujando ventanas para captar la luz específica que la mayoría de la gente nunca pensaría en notar. El letrero de Edimburgo no llevaba el nombre de su abuela. Decía algo nuevo. Catherine lo había elegido a propósito. Un sábado por la mañana a finales de otoño, James llegó antes de la apertura, como siempre hacía cuando estaba en Glasgow, y se sentó en la mesa de la esquina con su papel y su lápiz. Catherine puso un café frente a él sin que se lo pidiera. Él la miró como siempre lo hacía, con esa expresión cuidadosa y real que ella había aprendido, finalmente, a recibir sin retroceder. La ciudad afuera estaba gris y mojada y completamente ella misma. El tipo de mañana que no te pide nada y te lo da todo de todas formas. Ella volvió a trabajar. Él volvió a su dibujo. La puerta estaba abierta. Las luces estaban encendidas. Y por primera vez en más tiempo del que podía medir, nada faltaba.